Los padres de la Iglesia, un tesoro que debemos conocer y cuidar para no estar al vaivén de doctrinas llamativas y extrañas, o caer en la red de charlatanes que se autoproclaman los auténticos intérpretes de la Biblia, el resto fiel de la Iglesia, los que tienen el código de la verdad y crean confusión y atacan lo que está establecido, lo que el Espíritu Santo nos ha dado, y van sembrando mentiras, caos y confusión con interpretaciones acomodadas. Ir a los padres de la Iglesia para ver la fuente de la verdad, y la fuente de la verdad está en ellos. Los padres apostólicos que derramaron su sangre, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, los padres apologistas que defendieron la doctrina de ataques de la filosofía del paganismo, Orígenes, Clemente de Alejandría, y fueron siguiendo Crisóstomo, Ambrosio, Agustín, Atanasio, que fueron preparando el camino del credo, y luego en los concilios de Nicea I y de Constantinopla nacería el credo en el año 381, que nosotros llamamos el credo largo, es el credo niceno-constantinopolitano. Es así que, acercándonos a los padres de la Iglesia, sabremos que no estamos inventándonos la fe. La fe nos ha sido transmitida, ha sido cuidada, ha sido sellada con la sangre de los mártires, con la entrega de los santos, con la vida abnegada de la Iglesia. Ella nos ha entregado la Biblia, nos ha entregado la tradición, nos ha dado la fe. No estamos improvisando la fe, está fundada en los padres de la Iglesia, sucesores de los apóstoles. Veamos algo acerca del desarrollo doctrinal de la Iglesia primitiva posapostólica. Y vamos a ver aquí dos cosas: algunas de las herejías que se combatieron y algunas doctrinas bíblicas que comenzaron a distorsionarse. En cuanto a las herejías, desde la misma época apostólica, estas se habían levantado en algunas iglesias, las cuales fueron combatidas por los apóstoles. Eso lo vemos señalado en las cartas como la de Colosenses, Segunda de Pedro, Judas, las 3 cartas de Juan, etc. Muchas de estas herejías perduraron en el período posapostólico y otras nuevas herejías aparecieron. Entre las principales herejías que surgieron podemos mencionar el gnosticismo como una de ellas. Era el gnosticismo la herejía más importante del siglo II después de Cristo, y es difícil definirlo en pocas palabras, ya que tenía diferentes vertientes, mezclaba aspectos del cristianismo con elementos helénicos, judaicos, entre otros. Fundamentalmente tenía un marcado dualismo, ya que hablaba de un Dios inferior que representaba el mal y el otro que representaba el bien y que se manifestaba por Cristo. El mundo material era producto del Dios malo, y por eso se hablaba de que el cuerpo del hombre es malo, pero que su alma es buena. Por eso algunos negaban que Cristo haya venido en carne, porque todo lo material, según también sus influencias neoplatónicas, pertenecía al Dios inferior y por lo tanto es malo. Ahora, esta herejía fue ampliamente combatida en la primera carta del apóstol Juan y fue una de las herejías que más afectó esa época. Por un lado, esta herejía fomentaba el ascetismo y por otro lado fomentaba el libertinaje. Otra herejía que vale la pena mencionar de esa época fue el marcionismo, dirigida por un tal Marción en el siglo II después de Cristo, que decía, parecido al gnosticismo, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el del Nuevo Testamento era otro. La ley, según Marción, no podía tener ninguna relación con la gracia, y solo Pablo, según los marcionistas, pudo entender estas cosas. Por eso ellos solamente aceptaban como parte del Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo.
Otra herejía de significación en esa época fue el montanismo, dirigido por Montano, también en el siglo II después de Cristo. Él, junto con dos mujeres, se consideraba profeta que traía nuevas revelaciones. Él decía que el Espíritu Santo hablaba ahora por medio de él mismo y que el fin estaba cerca, por lo que promovía un fuerte ascetismo y enfatizaba más los escritos de Juan. Otra herejía que surgió también fue el monarquianismo y fue la herejía más importante del siglo III después de Cristo. Esta herejía negaba la distinción de personas en la deidad. Algunos de ellos dijeron que Cristo fue un mero hombre que fue deificado por Dios, y otros decían que Cristo era solo Dios, negando su humanidad. Otra herejía que vale la pena mencionar fue el arrianismo, que fue la herejía más importante del siglo IV. Al igual que el monarquianismo, el arrianismo negaba la Trinidad, pero con el distintivo de que hablaba de Cristo como la primera criatura creada por Dios y que por medio de él Dios creó al mundo. Luego se encarnó y al ser llamado Hijo de Dios fue objeto de veneración por las criaturas. El principal combatiente de esta herejía fue Atanasio de Alejandría. El arrianismo se regó como pólvora en la época de Constantino, y aunque fue condenado por el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, concilio que el mismo emperador había convocado y aprobado, lo favoreció el emperador en ocasiones. En ciertos momentos se pensó que el arrianismo iba a prevalecer en la iglesia imperial. La mayoría no estaba definida por ninguno de los dos grupos. Cuando murió Constantino en el año 337 después de Cristo, el reino se repartió en sus tres hijos. Uno de ellos fue llamado Constancio, que vivió desde el 337 al 361, y él era arriano y terminó controlando todo el imperio. Con su fuerza imperial impuso el arrianismo y hasta el obispo de Roma, Liberio, terminó confesando una confesión arriana. Constancio fue sucedido por Juliano del 361 al 363, que trató de reinstaurar el paganismo, pero Juliano solo gobernó por 3 años y murió en batalla. Este fue sucedido por Joviano, que simpatizaba con la doctrina ortodoxa contraria al arrianismo, pero duró un solo año porque gobernó del 363 al 364 después de Cristo, y fue sucedido a su vez por Valente, que también era arriano. El arrianismo en aquella época llegó a volverse a imponer, pero finalmente en el 300 vino el emperador Teodosio y ocupó el trono. Este gobernó del 379 al 395, fue simpatizante de la ortodoxia y gracias a la labor también de 3 teólogos muy importantes conocidos como los 3 grandes capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo, triunfó la doctrina de la Trinidad en el Concilio de Constantinopla celebrado en el 381 después de Cristo. Otra doctrina herética que vale la pena mencionar fue el pelagianismo, y esta tuvo gran auge en el siglo V. Negaba la realidad del pecado hereditario de Adán. Por lo tanto, según esta herejía, el hombre no nace pecador y tiene la capacidad de hacer todo lo bueno que quisiera. No había lugar para la predestinación según este concepto, ya que está en las manos del hombre, según ellos, decidir sobre su propia salvación, y Dios no es quien decide, según ellos también. Fue combatido fuertemente por Agustín de Hipona esta herejía. Aquellos hombres que Dios usó para luchar contra esta herejía y hacer una definición más precisa de la verdad fueron conocidos, como vimos anteriormente en programas anteriores, como los padres de la Iglesia, de los cuales ya hemos mencionado algunos de ellos. Las herejías obligaron a los padres a definir mejor la fe a través de los credos, y también llevó a que se hiciese un reconocimiento oficial de cuáles eran los libros del canon del Nuevo Testamento, etc. Sin embargo, muchos de los padres de la Iglesia, sin quererlo, fueron influenciados en diferentes grados en ciertos aspectos de alguna de estas herejías, así también como de otras distorsiones
que en la medida en que fue pasando el tiempo, fueron trayendo consecuencias funestas a la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, la influencia griega o helénica de que el cuerpo era malo y el alma era buena, hizo que el martirio y la soltería permanente fuesen vistos como estados más deseables. La Biblia, sin embargo, enseña que si es posible debemos huir de la persecución y no estimula la soltería, salvo en ciertas circunstancias. Un argumento que algunos padres usaron en contra de los herejes era que los padres dirigían las iglesias fundadas por los apóstoles y eran, en este sentido, sucesores de los mismos. Este fue un argumento equivocado, ya que lo importante no es que uno esté ocupando la iglesia en la que estuvo alguno de los apóstoles, ni que ellos mismos hayan ordenado una persona, sino si lo que la persona está enseñando está conforme o no con la doctrina apostólica. Los padres apologistas escribieron literatura apologética, es decir, defendiendo la razón de nuestra fe para los gobernadores y paganos en general. Ellos estaban tratando de persuadir a los paganos y al Estado acerca de su errada visión sobre lo que era el cristianismo y su doctrina, a la vez que presentar la incoherencia e inconsistencia del paganismo. Vamos a hablar hoy acerca de Justino Mártir. Los escritos de este hombre revisten mucha importancia en la historia de la Iglesia, ya que sus obras más importantes han sido conservadas hasta hoy. Dedicó toda su vida cristiana a la defensa del Evangelio y es el primero que podemos llamar con toda propiedad cristiano filósofo o filósofo teólogo. Anduvo durante cierto tiempo por los caminos de la filosofía, y al llegar su conversión, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a compaginar la filosofía griega con la fe cristiana al ver que había ciertos puntos de contactos entre una y otra. Para Justino, todo lo bueno que poseía la cultura clásica provenía del logos de Dios, un concepto filosófico explorado por los griegos, entre ellos Platón, que definía a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas. Este concepto fue tomado por el apóstol Juan en su primera epístola para identificar a Cristo como el verdadero y único logos, creador y originador y sustentador de todo lo que existe, según intentaron definir los antiguos griegos. De la unión del celo de este hombre con su brillante intelecto salieron los escritos que de él tenemos hoy, 2 apologías contra los paganos y diálogo con Trifón. Esta última, dirigida a un judío llamado Trifón, se trata de una vindicación del cristianismo usando a Moisés y a los profetas en contra de las objeciones de los judíos. También escribió contra Marción y contra herejías y otros escritos más. A pesar de su influencia marcada de la filosofía, sobre todo del platonismo, el apoyo doctrinal de Justino se encuentra en la Escritura, la cual cita casi siempre de memoria y sin mencionar a los autores humanos. Justino fue finalmente acusado durante el reinado del emperador romano Marco Aurelio y llevado al martirio alrededor del 166 después de Cristo, sellando con su sangre en Roma su fe en Jesucristo. Atenágoras. Este era un cristiano filósofo de Atenas durante el reinado de Marco Aurelio, del 161 al 180 después de Cristo. No era tan conocido como Justino, ni tan original como este, pero su estilo era más elegante y más clásico. Algunos piensan que su obra, Intercesión a favor de los cristianos, es la mejor defensa de los cristianos producida en esa época, y otro conocedor a él como decididamente superior a la mayoría de los apologistas. En su obra responde a los paganos las acusaciones que mayormente se hacían contra los cristianos, ateísmo, canibalismo, incesto, demostrando en ella que la moral de los cristianos era superior a la de los paganos.
En su obra también notamos influencia platónica y tendencias ascéticas, es decir, de abstinencia y moderación de placeres aún legítimos. Otro personaje interesante de este grupo es Melitón de Sardis, obispo de Sardis, capital de Lidia, que murió en el 195 después de Cristo. A este apologista la Iglesia de Cristo le debe la primera lista cristiana de las Escrituras hebreas, la cual excluye a los libros apócrifos. Es interesante notar cómo Melitón se refiere a los libros del Antiguo Testamento como los viejos libros o los libros del Antiguo Pacto, implicando que la Iglesia poseía en este tiempo su canon del Nuevo Pacto.